SER Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Pese a la goleada de ayer del Bayern, el Hoffenheim es uno de los equipos de moda en Europa. No solo por su buena temporada, es, a pesar de esa goleada, tercero en la clasificación, en puestos Champions ahora mismo en la Bundesliga, ni por sus nombres propios, Aslani, el eterno Kramaric, la gran temporada de Abdullahu, sino porque está imponiendo un estilo de juego atractivo, muy personal y arriesgado, de una presión alta casi innegociable y que le está generando muchos beneficios a su entrenador, a Christian Ilzer. Estamos en la época de la presión alta. Quien más, quien menos, en Europa te presiona arriba, sea para recuperar o para ensuciar la salida de balón. Y en esta época de las presiones podemos hablar sin miedo a equivocarnos que la del Hoffenheim es ahora mismo la mejor presión alta que hay en Europa, con los números en la mano. Esto tiene que ver claramente con la figura de su entrenador, de Christian Ilzer, austríaco de 48 años. Como jugador tuvo una triple lesión de cruzados siendo adolescente. Eso encarriló su carrera más a los banquillos que al césped y a los tacos. Ha crecido y ha evolucionado en la Bundesliga austríaca, uno de los países pioneros en hacer de la presión alta un arte. Especialmente lo hizo muy bien con Sturm Graz, con el que cortó una racha de 10 años seguidos siendo campeón de Austria del RB Salzburg. Cortó la racha del equipo de Red Bull como campeón de Liga y les consiguió vencer un campeonato. Un técnico que ha crecido de la mano de Schicker, el director deportivo que tanto en Sturm Graz como en el Hoffenheim ha confiado claramente en él y que es igual de ambicioso que se le ve a su equipo en el campo. Ha dicho que en 3 años quiere que el Hoffenheim esté permanentemente en Europa y que en 5 se ve capaz de estar peleándole la Bundesliga al Bayern de Múnich. Visto lo visto ayer, con esa goleada, es verdad que no lo parece. También es cierto que estuvo muy condicionada por la expulsión en el minuto 17, se queda con un futbolista menos el Hoffenheim y eso hace que el Bayern les avasalle directamente y les acabe ganando por 5-1. Pero él dice que en 5 años su equipo puede luchar por la Bundesliga y en esa ambición se puede ver también y se refleja lo que es el equipo hoy en día, un equipo muy ambicioso que va a robarte todo lo arriba que se puede. Y eso le está dando tantos réditos que, insisto, el Hoffenheim, que viene de sufrir por no descender el año pasado, se ha convertido en un candidato claro a estar el año que viene en la Champions League. Hablaremos de Ilzer y su Hoffenheim, de su presión, hablaremos del Arsenal de Zubimendi de Declan Rice, de la victoria del Manchester City de Szoboszlai, también del Nápoles de Antonio Conte y los problemas que está teniendo, y acabaremos, como siempre, con las preguntas de los oyentes. Arranca Play Fútbol. Vamos allá, nuevo episodio de Play Fútbol. Vamos a dedicarle, como hemos dicho, la portada al Hoffenheim, al equipo de Christian Ilzer. Es bastante llamativo lo que está haciendo este equipo y con datos, como siempre, de David Jorques, analista ya habitual aquí en Play Fútbol. Vamos a tratar de explicaros cómo juega y por qué está siendo uno de los equipos revelación, de los equipos más sorprendentes de esta temporada. Le saludo ya, David Jorques, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno. Muchas ganas de hablar de este Hoffenheim, uno de los equipos en zona Champions. No sé si decirte, David, uno de los equipos más sorprendentes
si atendemos sobre todo a la clasificación, pero también a estilo de juego y demás, de lo que llevamos de temporada en las 5 principales ligas al menos, vaya. Sí, totalmente de acuerdo. Al final es un equipo que tanto por su rendimiento como su idea de juego y su planteamiento es de los más llamativos de las 5 grandes ligas. Sí, sí, estamos hablando de un equipo que sobre todo, ahora lo vamos a repasar, en fase defensiva tiene números y un estilo súper marcado y muy productivo, pero también hace cosas interesantes en fase con balón y, como estábamos diciendo antes en la introducción, tiene algún nombre propio en las figuras de Aslani, especialmente Aslani, pero no es el único. También Kramaric, obviamente, el veterano ya, pero siempre con buen rendimiento, futbolista croata, Abdullahu, bueno, tiene varios nombres más que destacados, pero aquí venimos a hablar sobre todo de Ilsner y de su modelo de juego. David, para separarlo, para explicarlo bien, lo vamos a separar en dos, como en dos fases, como el fútbol, vaya. La fase defensiva y la fase ofensiva. Para empezar, en la defensiva, ¿qué destacamos, David? Bueno, pues en la fase defensiva sobre todo destaca por un estilo muy agresivo en la presión. Presenta una idea ofensiva muy proactiva, agresiva, se basa en la presión alta y la recuperación inmediata de balón, recuperación tras pérdida. Es el equipo líder en recuperaciones altas y en último tercio, primero en números de presiones, primero en agresividad de presión en campo rival, primero con mayor altura del inicio de la presión, el segundo equipo que más presiones realiza tras pérdida y el que más rápido recupera el balón. Y además también es el equipo que más faltas realiza. Pues todos ellos son métricas que acompañan lo que estamos comentando, que es un equipo que destaca por la agresividad en campo contrario, en la presión. Sí, sí. Y además con mucha eficacia. Estamos hablando de una presión que se traduce en poco volumen defensivo concedido. Al final ya no le sirve solo para robar y generar peligro, que luego lo veremos, sino también para que a su portería los rivales lleguen pocas veces, sobre todo. Sí, así es. Es el quinto equipo que menos toques en el área concede, el tercero que menos pases permite al rival en realizar en campo, o sea, en el primer tercio del Hoffenheim. Y el segundo que menos, aparte de esto, aparte de lo comentado, que es muy agresivo y muy atrevido en la presión, sí que tiene un punto a destacar, que es bueno el riesgo que tienen en contraataques, que es el segundo equipo que más contraataques acaba en remate recibe por partido. Estamos hablando de algo que es consecuencia directa de esa presión alta, sostenida, de una línea defensiva que acaba a veces estando bastante expuesta tras la pérdida. Pues es la contrapartida, por decirlo así. Es un modelo muy agresivo, vamos a decir muy optimista, pero que cuando le superan, obviamente, ahí hay un riesgo y eso no se puede negar. Seguramente la principal debilidad en defensa que le encontramos al equipo de Ilsner, David, es el balón parado defensivo. Sí, así es. Yo, por así decirlo, es la única debilidad que he encontrado a este equipo, que es a nivel de ABP es el cuarto que más goles encajan, el tercero en remates concedidos y el tercero en XG proveniente del balón parado. Es el tercero que más porcentaje de goles encaja a través del balón parado. El 40% de los goles que recibe viene a través del balón parado, es una cifra muy alta. Y es el primero que más porcentaje de remates recibe, que a través del balón parado. Entonces son números y métricas que indican claramente pues, que es una de las debilidades de este equipo. Así a priori da la sensación que Ilsner le dedica más tiempo a la presión en los entrenamientos a su equipo que al balón parado defensivo. A priori, digo a priori que luego la cosa puede cambiar. Bueno, ya veis que son numerazos a nivel defensivo, excepto poniendo ese asterisco pequeño pero importante del balón parado defensivo. Pasamos a la fase ofensiva. En ataque es el Hoffenheim, un equipo que combina, David, muy bien volumen, altura y ritmo. Sí, así es, un equipo que se instala con frecuencia y con mucha rapidez en campo rival. Tiene como prioridad esa, jugar el máximo tiempo lejos de su propia área. Y bueno, tiene valores muy altos en posesión, es el quinto que más porcentaje de posesión tiene, pero también es el cuarto que más inclinación del campo hacia la portería rival con el balón tiene. Es decir, que el porcentaje de posesión
lo busca tener muy cerca de la portería rival. Después es el tercero que más pases en campo contrario realiza, el tercero que más porcentaje de toques en último tercio también realiza, pero sin embargo es el 14 en duración de las posesiones. Quiere decir pues que busca atacar muy, muy directo y muy rápido para instalarse en campo rival y cerca de la portería rival y desde ahí generar peligro. Un equipo que progresa rápido, que tiene registros de velocidad de progresión importantes, como decía David, pases bastante verticales y juego directo, y que por lo que sea, de los 3 carriles, el que más se utiliza, David, me parece que es el izquierdo. Sí, así es. Destaca para progresar, combina muy bien la verticalidad con el juego directo y la rapidez para estar en campo contrario y además tiene una incidencia bastante llamativa sobre el carril izquierdo, que es desde donde se realiza la mayoría de progresiones y ataques. Y bueno, esto se complementa bastante bien con centros y transiciones rápidas para realizar acciones desde el último tercio. Se Es instalan rápido en campo rival. David, perdona. Sí, no, que es el tercer equipo que más centros completados realiza, el sexto que más porcentaje de juego directo y el tercero en porcentaje de pases verticales y también el tercero en velocidad de progresión en sus posesiones, cosas que, bueno, que acompañan a lo que estamos comentando. Esto se traduce en una generación, un volumen importante de llegadas, ¿verdad? Sí, así es. Es un equipo que tiene una gran capacidad para llegar a generar peligro y producción ofensiva. Presenta una muy buena eficacia. Además, presenta, aparte de que genera y produce, tiene muy buena eficacia goleadora, siendo uno de los equipos, bueno, concretamente el segundo equipo con mejor porcentaje de remates que acaban en gol. Y en términos de producción, como hemos comentado, también se sitúa en la parte alta en términos como goles esperados, goles a favor, que bueno, confirma un poco que tiene un modelo ofensivo muy, muy llamativo y muy eficaz. Es el tercero en centros completados, como hemos dicho antes, el sexto en toques en el área rival, el noveno en remates, pero cuarto en remates a portería, el cuarto en ocasiones claras de gol, el séptimo en goles esperados, pero el segundo en goles a favor. Eso se traduce que al estar por encima de los goles respecto a los goles esperados, tiene mucha eficacia y aparte, como hemos comentado, es el segundo equipo que más porcentaje de remates que acaban en gol. Están Kramaric y Fisnik Aslani bastante finos en el remate, bueno, y más jugadores, que tienen un reparto de goles también bastante interesante. Hablamos antes del balón parado defensivo, el ofensivo, el balance es bastante más positivo, ¿verdad? Sí, en el balón parado ofensivo está por encima del promedio de la liga. Han marcado 6 goles a balón parado, sin contar penaltis, y es el séptimo en remates que provienen del balón parado y el séptimo también en peligro generado a través del balón parado. Números ya importantes. A nivel de conclusiones, David, ¿cómo resumirías todo lo que hemos contado para que le quede a la gente? Igual que te hace el chat GPT cuando le pides algún tema, a nivel de conclusiones, ¿qué diríamos? Bueno, pues al final el Hoffenheim es un equipo bastante dominador, pero siempre buscando dominar desde la verticalidad y en campo rival, muy intenso y vertical con un alto ritmo de juego, con y sin balón, que presiona muy arriba, recupera en zonas muy avanzadas y transforma esa agresividad en llegadas rápidas y eficaces para generar mucho peligro y además, como hemos comentado, siendo muy eficaz. Defensivamente, pues súper competitivos en el juego abierto, asume riesgos, que eso se refleja en transiciones defensivas que le genera el rival. Y el balón parado defensivo, pues una área de mejora dentro de su modelo de juego. Como comentaba en la introducción, hace aproximadamente un año, Ilsner, en una temporada bastante más aciaga, bastante más problemas, recordamos, el sustituto de Pellegrino Matarazzo, del actual técnico de la Real Sociedad. Llega en noviembre del 24 al Hoffenheim para ser el sustituto de un Matarazzo que lo había hecho bien la campaña anterior, pero al que no le estaba yendo bien la 24 y la 24-25. Y bueno, el caso es que firma una temporada, vamos a decir, discreta, pero tiene ese punto de conexión con Schicker, con ese director deportivo que le ha acompañado ya en varios proyectos, también en el Sturm Graz,
y por esa conexión pues no solo mantiene el cargo, sino que con una seguridad en sí mismo tremenda, insisto, hace menos de un año, llega a decir que es un proyecto a medio y largo plazo muy chulo, el del Hoffenheim, y que le ve siendo un equipo para en 3 años estar en Europa y en 5, lo decía, insisto, más o menos en abril de 2025, en 5 años estar peleando por el título, por la Bundesliga. Está claro, David, que igual que sus equipos son agresivos, son, no sé si decir, optimistas, exigentes también, se ve en el modelo de juego, en lo que plantea en el campo. Es coherente Christian Ilsner porque sus declaraciones van por el mismo carril, ¿eh? Sí, al final tiene una idea, tiene un objetivo y además tiene un plan de cómo llegar a ese objetivo, que como indica el modelo de juego y lo que vamos a ver de los datos, refleja muy bien cómo está realizando el plan que tiene para llegar a su objetivo que has comentado. Al final tiene las cosas muy claras y además lo está haciendo traduciendo con mucha efectividad todo lo que está implantando en el equipo. Y es un equipo, Bruno, que por cercanía también, porque lo tengo muy Sí. visto, el Castellón me recuerda mucho al Castellón de estos últimos años. Un equipo súper agresivo sin balón a nivel defensivo, que busca recuperar en campo rival y mucha presión alta. Y con balón, pues lo mismo. Es un equipo también combina muy bien el dominio de juego en campo rival con la verticalidad y velocidad en transiciones ofensivas. Y bueno, pues me ha llamado bastante la atención que la semejanza. Sí, sí, te la compro bastante. A ver si acaban con suerte los dos equipos, el Castellón sobre todo y también el Hoffenheim de Ilsner la temporada. Currazo como siempre, David, muchas gracias. Hasta la próxima, un abrazo. Muchas gracias a ti, Bruno. Y vamos a seguir con la actualidad del fin de semana, con Paquillo Mariscal. Vamos ya con el tramo de actualidad. Paquillo Mariscal, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal todo? Yo bien, no sé en Andalucía el tema cómo estás. Han tenido que suspender partidos de la Liga Española incluso por el tema del temporal. Bueno, tú estás acostumbrado a tener que aguantar casi de todo, así que por ti no me preocupo demasiado porque eres de piel gruesa, a pesar de que parezca lo contrario, Paquillo. Sí, yo soy del calcio de los 90. Yo soy un reyista del calcio, bueno, un central del calcio de los 90. No, a ver, por aquí, Bruno, pues jodido, la verdad. Creo que, aunque sea muy coloquial la expresión, esa es la expresión, porque aquí en Jaén en concreto somos junto a Cádiz el sitio donde más azota el aire, sobre todo que es lo peligroso. Pero bueno, alerta, pero hemos hecho vida normal, o sea que entiendo que todas las instalaciones deportivas, eventos deportivos y demás, pues se tengan que suspender, es lógico. Bueno, poco a poco, que la gente tenga sobre todo precaución y a partir de ahí tratar de, lo que decía Paquillo, de llevar la vida de la manera más normal posible. Vamos, como siempre, a tratar 3 temas de actualidad. Vamos a hablar de Zubimendi del Arsenal, de la figura de Szoboszlai, lo uniremos al Liverpool 1, Liverpool 1, Manchester City 2. Victoria con remontada polémica, pero muy importante del equipo de Pep Guardiola, y acabaremos hablando del Nápoles, que creo que hay que hacer un parón para hablar de un Nápoles que ha sido un desastre en Champions, hay que decirlo así, sobre todo a nivel de resultados. Otro año más en el que los de Antonio Conte no han funcionado, pero Paquillo, al final, y empezamos por ahí, bueno, el equipo sigue compitiendo más o menos en Serie A. El 2026 como año natural no está siendo ni mucho menos positivo. El equipo está por momentos bastante encallado a nivel de juego, pero yo creo que hay como mínimo 3 cositas positivas en el momento actual del Nápoles. No sé si me lo compras. Uno es la posición de Scott McTominay, de liderazgo, de capacidad para asumir el rol de líder de este equipo. Con goles incluso, yo creo que eso no lo ha dejado atrás, incluso marcando goles importantes en Champions, pero que a la postre no le dejarían al equipo la posibilidad de clasificar para ni siquiera el playoff. Te rescato también la figura de Rasmus Højlund, que no triunfó en el United, pero que ha vuelto a Italia y está otra vez marcando goles y siendo muy importante para el juego, incluso te diría, del Nápoles. Y de repente ha aparecido este chico Vergara, que lo teníamos un poco fuera de radar, lo tenía controlado el Nápoles, ha tenido alguna cesión y demás, pero que le está funcionando también bastante a
Antonio Conte, y en las últimas semanas, por ejemplo, le ha dado a él la titularidad y ha permitido que un futbolista como Noah Lang, parecido en cuanto a características, salga del equipo. Sí, empezando por lo que has comentado de otro año más que los de Conte no dan la cara en Champions, bueno, eso da para expediente X, que yo creo que es una cosa que lleva intrínseca al técnico. Ningún equipo suyo ha dado la cara en Champions. O sea, no le quiero echar la culpa a esta plantilla porque no sé qué ocurre con Antonio Conte y la Champions. En cuanto al contexto Serie A, lo que comentaba, el Nápoles tiene tramos que compite bien. Es verdad que hay que, quizás por esos arranes individuales, ese impacto individual de ciertas piezas, como tú bien comentabas, lo de McTominay, yo creo que más allá de, bueno, el curso pasado lo comentamos, fue el mejor jugador de la Serie A, y este año en un contexto negativo, una dinámica en la que el equipo no funciona igual, está dando la cara, no solamente a partir de su fútbol, que por supuesto esos goles, esa capacidad de jugar este año más cerca de la base de la jugada por las circunstancias y las bajas, y no como ese falso extremo o segundo punta que fue el año pasado, también por la jerarquía y el carácter que transmite el escocés, que creo que también es importante ese liderazgo en un Nápoles que está falto de piezas que tengan liderazgo sobre el campo, esa capitanía, aunque no lleve brazalete. El tema de Vergara, a mí me parece que Antonio Conte nunca la ha quemado el darle a apostar por jóvenes o jugadores que parece que a priori no van a ser de la partida, y teniendo en cuenta tantas bajas, me parece bueno, pues agua en el desierto, ¿no? Ese oasis, porque está dándole un poquito de fútbol entre líneas, está dándole regate, está dándole aceleración a la jugada, en un Napoli a veces muy plano, en el que le faltan los mecanismos de salida de balón, de atraer presión, de saltar líneas que normalmente conocemos el equipo de Conte. Y lo de Højlund, bueno, es que este chico era buen jugador, y es que en Manchester United, el contexto de Manchester United siempre no es por ahora, y además creo que no es ventajista, porque ahora que está bien el equipo de Carrick es el momento de decir este tipo de cosas, pero jugador que sale de ahí, jugador que acaba renaciendo, y qué mejor que con Conte, que siempre sabemos que también es especialista en sacar lo mejor de jugadores que vienen a las bajas. Sí. Yo creo que hay que ser realistas, que el objetivo del Nápoles, tal y como están yendo las cosas, tiene que ser estar en Champions el año que viene, estar entre los 4 primeros clasificados, porque el equipo está con 49 puntos, pero es que, Paquillo, el Inter ha puesto el modo avión, casi sin jugar, está ganando los partidos, digo en Liga Italiana, está con 58 puntos, un montón de victorias en los últimos partidos. Es verdad que no le ha ido tan bien en Champions, pero cuento seguidas son... perdió contra el Arsenal, pero son seguidas. Contra el Pisa ganó, contra el Dortmund ganó, le ganó a la Cremonese, al Torino y al Sassuolo goleando ayer. Son 5 victorias de manera consecutiva y 8 victorias en los últimos 10 partidos, con una derrota y un empate precisamente contra el Nápoles. Insisto que en condiciones normales, por plantilla, por capacidad para competir, yo creo que el Nápoles al Inter no le puede pelear el Scudetto, y sí que debe mirar a volver a estar en Champions la próxima temporada, y hay 3 nombres que nos parecen rescatables. El Nápoles ganó por 2-3 contra el Genoa sobre la bocina, con doblete de Højlund, gol de penalti en el descuento para darle esa victoria, y 3 puntos que, insisto, tal y como está esa pelea por las plazas Champions, fue importante. La Juve, por ejemplo, no pudo pasar del empate contra la Lazio, así que eso que se lleva el equipo de Antonio Conte. Pasamos a la Premier League, en la que parecía que el Arsenal iba a ser el gran beneficiado de la jornada, si mirábamos cómo estaba el partido del City ayer en el minuto 82, porque no pudo pasar del empate a Aston Villa, goleó, eso sí, el Arsenal el partido contra el Sunderland el sábado, y parecía que el City iba a perder en Anfield. Al final remontó el Manchester City. Vamos a hablar primero del Arsenal y luego de ese Liverpool City, Paquillo, pero lo primero, yo creo que la poca pelea, o la pelea que pueda haber por la Premier, en la que a mí el Arsenal me sigue pareciendo favorito, pero está ese tema, y lo están hablando mucho en Inglaterra, del mal de altura y demás, pero si hay pelea por la Premier, yo casi quitaría de la ecuación ya Aston Villa. Es decir, que Aston Villa pueda sacar 4 puntos o 3 puntos más que el Manchester City en lo que queda de temporada, me lo creo, pero que le remonte 3 puntos al Manchester City y 9 al Arsenal, yo creo que ya casi de la pelea, y no digo que no tenga un mérito, tiene muchísimo lo que está haciendo el equipo de
Emery, pero creo que si somos realistas le podemos sacar ya de esa ecuación de la pelea por el título. Sí, yo también, a ver, si el Aston Villa lo remontara, también tendría mucho culpa, sin quitarle mérito al equipo de Emery, y tendrían culpa Arsenal y City. Sería uno que entrase en debacle, que hubiese una racha muy negativa y lo ganase todo Aston Villa. Yo creo que también los dejo fuera, porque es así. Yo creo que va a ser una cosa de dos. Parecía que el Arsenal tenía el camino allanado, pero yo entiendo que en Inglaterra se hable del mal de altura y de que llegado el día D, el momento marcado en rojo, el Arsenal es que cuando no es por culpa propia, una vez de que el partido no le salga, no le entre la pelotita o psicológicamente se vengan abajo, es porque ocurren remontadas. Ya lo hemos visto en las últimas temporadas, el City sacándole muchos puntos al Arsenal en un momento dado, llega al City y en la última curva, pongo como analogía a Valentino Rossi en su momento, que en la última curva siempre adelantaba a Sergio Bernau, ¿no? Parecía que le iba a dejar ganar. Pues eso es lo que ocurre en el City el último año. Yo creo que este es el año del Arsenal, pero el City al final empieza a sacar resultados, empieza a tener una reunión en estas fechas casi siempre. Vamos a ver qué sucede. Yo creo que es el año del Arsenal, pero desde luego se ha puesto interesante el título una vez más. Es así. Ganó, goleó, vamos a decirlo así, el Liverpool en su partido del sábado, victoria por 3-0 contra el Sunderland. Con una figura, la de Martín Zubimendi, entre los muy destacados de la Premier League. Si no me equivoco, ahora lo contrastaré porque me creía que me lo sabía de memoria y ahora me ha entrado como al Arsenal un poco el mal de altura. Creo que son 6 goles en Premier y 7 en lo que lleva de temporada. Un jugador que no nos tenía demasiado acostumbrados a esa faceta. Y me sirve hablar de Zubimendi para hablar de la confección del centro del campo del Arsenal, en la que se está hablando mucho, ¿no? Centro del campo de 3. Es verdad, Paquillo, que cuando juega Odegaard sí que es más pues un tercer centrocampista que otra cosa, más un jugador que elige un poquito lo que hacer, ¿no? Al ser el capitán, pues es líder, baja la base, hace un poco lo que él ve que necesita el equipo. Pero el Arsenal, a pesar de que se diga lo contrario, está jugando 4-2-3-1 mucho más que 4-3-3. Y aquí voy al tema que me parece más interesante. Zubimendi está jugando con Declan Rice prácticamente en paralelo. En muchos momentos es Zubimendi el que salta a presionar a la frontal del equipo rival y Rice guarda la posición, aunque generalmente es al revés. Están los dos mucho más cerca de los centrales que el teórico tercer centrocampista. En el caso del sábado era Kai Havertz. Y me parece que es una dupla que ha casado a las mil maravillas. Me parece el centro del campo de la Premier League. Incluso lo pongo por delante de lo del Chelsea, con Moisés Caicedo jugando a gran nivel, del City, del equipo que me quieras tirar, del Liverpool propiamente, con Gravenberch y McAllister. Creo que ese Zubimendi Declan Rice está funcionando genial, y que, por lo que decía de que muchas veces Rice es el que se queda, que uno juega un poco en función de dónde ve que está el otro, y no con una posición fija en el centro del campo que les haya dicho Arteta, y eso permite a Zubimendi soltarse un poco más y nos permite ver esa versión llegadora, esa versión goleadora que estábamos viendo de Martín Zubimendi. Sí, a sabiendas de que me puedan azotar con algún comentario negativo, Bruno, diré que yo creo que es el centro del campo más complementario del Arsenal desde el Patrick Vieira y Gilberto Silva. Digo complementario, no hablo de nivel, sí. Evidentemente. Pero por ese doble pivote paralelo que tú bien comentas, que alternan, ambos tienen. Zubimendi quizás no lo conocíamos tanto, este factor, este aspecto llegador, pero ambos tienen esa capacidad, ambos defienden muy bien hacia adelante, ambos van muy bien a la marca. Es verdad que Declan Rice en ese sentido, presionando al rival en campo contrario, es un top 3 del mundo, pero Zubimendi poquito a poco se está soltando bastante, y estamos viendo pues quizás también contexto Premier, como ocurrió con Rodri en su momento cuando dio el salto a la Premier, que aquí en España no tenía estaba mucho más en la base, no llegaba tanto a la frontal, y Zubimendi poquito a poco, que quieras que no, que también le está dando otro recurso a nivel amenaza, por golpeo y por llegada al Arsenal, de por sí que tiene, yo creo que el catálogo de recursos ofensivos más grande de toda la Premier, y creo que también tiene mucho que ver con el bajón de Odegaard y la insistencia quizás de
Arteta, tanto en el fichaje de que ahora ha perdido un poco de protagonismo, pero empezó la temporada siendo el mediapunta, el tercer centrocampista, el segundo delantero, llamémoslo como queramos, y la vuelta de Kai Havertz. Por eso ha mutado un poquito el sistema, también para que tenga ese espacio con un doble pivote más paralelo, que no tiene tanta altura, tenga ese espacio en la media punta, el tercer integrante del centro del campo. Desde luego, sea como fuere, yo creo que estamos todos de acuerdo en que Zubimendi, si no es ahora mismo por nivel, rendimiento, impacto y todo el mejor mediocentro del mundo, anda muy cerca. Eso iba a decir, que a ver, tú ves jugar a Rodri en el Manchester City y, por ejemplo, leía una estadística que creo que fueron 16 pases progresivos en campo rival en el día de ayer contra el Liverpool, en un partido en el que donde las papas queman, como dirían los argentinos, un partido en el que te la estás jugando, pues de repente te aparece un Rodri súper seguro con el balón, pero al que le ves algo arrugado, un pelín lento en acciones así de máxima tensión, y en cambio Zubimendi está... Bueno, es que el Arsenal, para mí es que el Arsenal juega a otro ritmo, o sea, tú ves el arranque de partido contra el Sunderland y es un escándalo el nivel de tensión en los duelos, de ritmo de juego con la pelota, y ahí evidentemente gente como Martin Zubimendi pues tiene muchísimo que ver. El nivel de intensidad que le meten Zubimendi y Declan Rice a los partidos del Arsenal creo que es la clave del buen hacer del equipo de Arteta. Son, en total, lo decía mal, son 5 goles en Premier, 6 en total de Zubimendi, que es su mejor temporada como profesional a nivel goleador. La temporada en la que más goles marcó con la Real fueron 4 en Liga, la 23-24. Pues bien, con el golazo que marcó desde la frontal Zubimendi contra el Arsenal, ya son 5 en Premier. En total, 6 goles y 3 asistencias, del que, como decía Paquillo, es ahora mismo por rendimiento el mejor mediocentro, si hablamos de la posición de 6 puro en el mundo del fútbol. No es exactamente mediocentro y su equipo perdió y él acabó expulsado en una de las acciones rocambolescas del fin de semana, pero Paquillo, hay que hablar de Szoboszlai. ¿Qué jugador, qué lanzador de faltas, qué golpeo, qué golazo le marcó al Manchester City en un partido en el que los delanteros del Liverpool generaron mucho en la segunda parte, pero no tenían la mirilla bien ajustada. Aparece Szoboszlai jugando como lateral diestro y se saca uno de los goles de falta de los últimos años. Sí, en cuanto al golpeo, antes hablábamos de Zubimendi mejor mediocentro. Yo no sé si es el mejor golpeo ahora mismo de Europa. Habría que hacer una radiografía hay grandes golpeadores. Pero sí que es cierto que el golazo es un golpeo seco, pero hemos visto también golpeos más sutiles, más buscando el interior, libres directos tanto con Hungría como con el Liverpool. O sea que tiene también un catálogo bueno de recursos ahora de los balones parados. Y yo creo que lo mantengo, lo he dicho varias veces, y me parece el mejor jugador, el jugador más regular del Liverpool esta temporada, por circunstancias, evidentemente, porque hasta hace muy poquito Florian Wirtz no se había adaptado a lo que era la Premier, igual que Ekitike está en línea ascendente y también hay que reconocérselo. Pero bueno, Mohamed Salah ha pegado un poco de bajón, Van Dijk también, el centro del campo Gravenberch, McAllister, que el año pasado alabamos tanto, tampoco está carburando, no está funcionando. Y Szoboszlai, pues Arne Slot ha probado, no es el primer partido que juega lateral diestro, ha jugado con alguna de las suplencias, aquellas controvertidas que tuvo Mohamed Salah en el extremo derecho. Sabemos que de cuna, de nacimiento, siempre ha sido un tercer centrocampista más enfocado en la finalización, en el golpeo, en la llegada, pero también ha jugado de pivote. Creo que por polivalencia, rendimiento y también carácter, que le puede jugar malas pasadas como esa expulsión, creo que es para mí el jugador más regular de este Liverpool, tan irregular esta temporada, Bruno. Yo en la expulsión es que era gol o gol. Es verdad que para Slot es una faena porque no le podrá utilizar en el próximo partido, pero a mí es una acción en la que se va solo Haaland y es una pelea por la pelota, un cuerpeo y demás. Bueno, a mí me parece expulsión clara, pero le quitaría... lo quitaría del debe de Dominic Szoboszlai en el partido de ayer, que marca un auténtico golazo, pero que no solo eso, es que está jugando y es un marrón en la posición de lateral diestro. Ante una buena presión del City, supo encontrar recursos individuales, muchas veces
era O'Reilly el que le saltaba a la presión y le regatea en varias ocasiones, tirando de recurso puramente individual para saltar toda la presión. Es que con ese regate de Szoboszlai fuera en conducción, un cambio de ritmo, fuera propiamente un gesto más técnico, con esa capacidad para superar a su par, se quitó de encima la presión del Manchester City. Creo que fue súper importante. Es verdad que lo hizo bien como lateral, pero también es cierto que eso te habla. Bueno, para empezar, de un poco de mala suerte de Liverpool, se le han lesionado a la vez Frimpong y Bradley, Paquillo. Sí, a ver, tenemos una temporada también ante la del Nápoles, azotado por las bajas. El City también la ha pasado mal con algunas bajas importantes, y el Liverpool también, sin quitarle culpa, ¿no? O presión a Arne Slot, que creo que no está encontrando el camino, pero es verdad que, bueno, el lateral diestro es una de las zonas más afectadas. También creo que Frimpong, lo hablamos aquí cuando el Real Madrid fichó a Alexander Arnold y llegó Frimpong, tanto tú como yo, Bruno, creo que estuvimos de acuerdo en el sentido de que no era ese lateral fiable si se criticaba a la espalda de Alexander Arnold, y yo creo que Slot no cuenta con él también como lateral puro en ciertos contextos. Yo creo que contra el City, si estuviese sano, para que me entendáis, yo creo que Frimpong no hubiese sido lateral diestro, en todo caso extremo, ¿no? Y bueno, hablan mal de la confección de plantilla, habla mal del momento que del Liverpool, pero como te decía, habla muy bien de Szoboszlai, que tú lo has dicho bien, es que la palabra es que es un marrón para él, porque es un futbolista de muchas más cosas, de cosas en campo rival, de más protagonismo en el juego en el carril central, pero fíjate que a partir de ahí está encontrando esas soluciones que tú bien decías, que para el Liverpool son oro puro, porque si hablamos también de salida de balón, que el año pasado vimos que Slot diese cambio con respecto a lo que era el fútbol de Jürgen Klopp, ¿no? De tener más mecanismos, de encontrar más soluciones, de que los centrales condujeran, tampoco lo están teniendo este curso, y de hecho creo que con el miedo de perder una pelota, o teniendo en cuenta la situación en la tabla y la dinámica que llevan, tampoco se están atreviendo. Para los que no hayáis visto el partido, son 25 minutos iniciales de dominio muy claro del Manchester City, en los que supera la presión del equipo de Slot, llega permanentemente, tiene una ocasión clarísima Erling Haaland en el minuto 1 y la falla, varias ocasiones del City en esos primeros minutos. A partir más o menos del minuto 27 la cosa cambia, es un segundo tramo de la primera parte bastante más igualado. La segunda parte es claramente del Liverpool, especialmente hasta que marca el gol Szoboszlai, que ahí sorprendentemente da un paso atrás el Liverpool, que estaba defendiendo más o menos cómodo, pero que ahí aparece también la figura de un Erling Haaland que había estado para mí desaparecido durante el partido, con varios errores claros. Le veo sin chispa físicamente, lo digo sinceramente, no le veo en el nivel de la bestia física que es Erling Haaland, pero no deja de ser decisivo. Una asistencia en el gol del empate de Bernardo Silva, y el gol de penalti para acabar dándole una victoria importantísima que permite para mí al City, lo digo así de claro, si no ganaba ayer en Anfield, se caía de la pelea por el título. Me encantó el partido de Bernardo Silva por la energía, por el liderazgo, por cómo interpreta los problemas que tiene ahora mismo Rodri para ser el faro del equipo. Y me gustaron todavía más las declaraciones de Bernardo Silva después del partido. Vamos a escucharlas brevemente, porque habla de esta nueva generación de nuevos futbolistas, este cambio de piel de un City en el que en los últimos tiempos se han ido gente tan importante como Kevin De Bruyne, Gundogan, el propio Ederson. Mucha gente nueva, un cambio de ciclo claro, a pesar de que siga Guardiola en el equipo. Y esto decía Bernardo Silva de su liderazgo dentro de la plantilla hoy en día del Manchester City. Just do the same that David Silva, Vincent Kompany, Fernandinho, Kun Agüero did to me when I arrived, which is pass me all the experience, as much information as possible. I know exactly how the manager wants to play. I know exactly what this club demands, the standards that this club demands. Dice Bernardo Silva que él no ha hecho otra cosa sino lo mismo que hicieron con él los Kompany, David Silva y compañía, es decir, darles toda la información posible del club, enseñarles que es un club grande. Y me está gustando mucho, más allá del partido de ayer, en el que para mí es el mejor del City, me está gustando la temporada de un Bernardo Silva, Paquillo, que acaba contrato
y que creo que porque a la gente le gusta más lo nuevo que lo viejo, no se está ponderando suficientemente su temporada. Es verdad que ya no tiene, y era una de las claves de su fútbol, ese brío, esa energía, ese físico de antaño, pero al mismo tiempo me parece que está dándole mucho sentido a todo lo que hace el Manchester City, que especialmente bajando a la base está ayudando mucho, sea Rodri, sea Nico, sea O'Reilly, el mediocentro que juegue ese día en el Manchester City, y me parece que está firmando una gran temporada otra vez. Sí, antes te decía lo de Szoboszlai como el mejor jugador de Liverpool, si no es el mejor jugador del City, Bernardo Silva, porque bueno, ahí están los goles de Haaland y bueno, otras caras, ¿no? Como tú bien dices, parece que Bernardo Silva está ahí, siempre tiene que estar bien, pero desde luego no es fácil mantener el rendimiento. Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo en un City que ha ido perdiendo sobre todo ese fútbol interior también, ¿no? Con la marcha de Bruyne, de Gundogan, de Julián Álvarez, de un Foden que está pero no está. Bernardo Silva siempre está, y otro que también es súper polivalente. Este hombre llegó siendo extremo derecho de aquel Mónaco de Jardín, y Guardiola lo ha utilizado de todo. Recuerdo una temporada, no sé ahora cuál, hace 3, 4, 5 años, donde prácticamente jugó todo el curso en un doble pivote en línea, con De Bruyne muchas veces. Ha jugado de media punta, ha jugado de falso 9 y siempre tiene, es verdad que ha perdido quizá energía en su fútbol, quizá ese deporte continuo que tenía muchas veces, rompiendo líneas, pero sigue siendo muchísima coherencia, ha ganado madurez y el que mueve muchas veces los hilos de un City que hay veces que palidece mucho de eso. Tiene todo el fútbol en la cabeza, ha jugado incluso de lateral zurdo, y encima tiene la picardía de saber que Haaland va a meter ese balón al espacio para rescatar con ese gol del empate al Manchester City de una derrota casi segura en Anfield. Paquillo, me lo he pasado bien, otra vez charlando de fútbol contigo. Te deseo una buena semana y volvemos a encontrarnos el lunes que viene aquí en Play Fútbol. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, Bruno. Chao, chao. Vamos a cerrar como siempre con las preguntas de los oyentes. Ya sabéis que nos encanta leeros en Play Fútbol y que nos podéis dejar vuestras preguntas, sea en iVoox, en los comentarios de iVoox, o directamente en @playfutbol en Twitter, lo que antes llamábamos Twitter, que ahora hay que llamar X, la red social del tío Elon, de Elon Musk, madre mía. En fin. Bueno, que sigue siendo una manera de relacionarnos para muchos, así que es una de las vías que tenéis para dejar vuestras preguntas. Josep Arbunés nos preguntaba la semana pasada, decía: hola Bruno y Paquillo se ha tenido que ir, pero me quedo yo contestando. Dice: me gustaría que valorarais al central Kulierakis del Wolfsburgo. Tiene potencial para un grande, en cuanto a salida de balón es uno de los mejores prospectos para el futuro. Buena pregunta, bien tirada de Josep Arbunés. Para empezar, Kulierakis en los últimos tiempos, en las últimas semanas, está empezando a sonar para equipos grandes. Ha sonado con bastante fuerza para el Inter y también para equipos como el Liverpool, con la posibilidad de que se reforzara con un central en el pasado mercado de invierno. Al final ha firmado a Jeremy Jacquet, que a mí me parece como proyecto de central superior a lo que le he visto a Kulierakis. Es verdad que le tengo que ver más partidos completos, pero de momento lo que he visto me gusta bastante del central griego, tan solo 22 años, central del Wolfsburgo, 1,88 m, muy fuerte, muy potente físicamente, central muy contundente cuando le llega el balón y si lo tiene claro, no se va a equivocar. Generalmente despeja el peligro y luego ya pregunta por el tema, pero al mismo tiempo tiene una muy buena pierna zurda. A mí me parece que tiene buena salida de balón, pero por ejemplo está años luz de Bastoni, por poner un caso, por poner un ejemplo. Incluso os diría de gente como Eric García y compañía. Lo firmó el Wolfsburgo pagando casi 12 millones de euros procedente del PAOK cuando era jovencísimo, hace 4 años, cuando empezó a ser mayor de edad y ahora ya ha dado el salto definitivo a la titularidad en el equipo en Bundesliga. Lleva 18 partidos, ya titular, se puede decir así también, con su selección, con Grecia. Proyectazo de central, pero ahora mismo a mí me parece que le falta un pelín para ser titular en un equipo grande. Insisto que tan solo tiene 22 años y que todavía tiene mucho que decir en el mundo del fútbol. Proyectazo,
pero a mí me parece que aún un poquito alejado para lo que estamos diciendo, para ser titular indiscutible en un equipo grande. Más preguntas. Antoine, también en iVoox, dice: buenas Bruno, el Cádiz ha fichado a Jerónimo Domina este invierno. He visto cosas de él, pero ¿podrías decirme qué os parece como fichaje y si creéis que puede ser un jugador importante en un futuro? Enhorabuena por el programa, lo escucho cada lunes con un buen desayunazo. Pues buen provecho, Antoine, para tu desayuno, si es que nos estás escuchando con un buen desayuno. Y de Domina, a ver, le hemos visto poco. Yo, la verdad, en Unión de Santa Fe le he visto pocos partidos. Recuerdo haberle visto con categorías inferiores de la selección argentina. Y sobre todo he visto highlights, algún partido completo. A mí me parece, él juega delantero centro, le he visto también creo en algún partido jugar en banda. Me parece más un segundo delantero que un punta de referencia, o no voy a decir falso 9 porque tampoco tiene esas características, pero creo que le falta un pelín de físico para ser 9 en solitario. Puede necesitar a veces la ayuda de otro delantero, a no ser que su equipo juegue más a la contra. Sí que me parece ese futbolista que lee bien los espacios, pero si no tiene demasiado hueco, sí que me parece más esa figura de segundo delantero, que se mueva más cómodamente al lado de un delantero de referencia. Solo ha jugado un partido en este 2025 con Unión de Santa Fe y marcó 2 goles. Jugador que tiene buena definición, que se asocia bien, que lee bien el juego. En ese sentido me parece un jugador muy, muy aprovechable. Insisto, que me parece un proyecto de buen delantero, bien visto por la Secretaría Técnica del Cádiz, no pagando una cantidad demasiado elevada, así que a priori buen fichaje. Paulota dice: sois unos cracks y referentes. Dicho esto, metéis en el mismo saco el de fracaso a la Champions del Athletic y Villarreal, y para mismo saco hay mucha diferencia entre ambos. El Athletic ha competido bien en un contexto de un calendario Champions muy difícil. El Villarreal diría que ha fracasado teniendo en cuenta su 1 punto sobre 24 posibles. A ver, a mí me parece que los dos han estado por debajo de lo que podíamos esperar. Si ha dado la impresión que les meto exactamente, o les metíamos con Miguel Ruiz la semana pasada en el mismo saco, creo que nos hemos equivocado. Yo no tengo esa percepción, haberles metido exactamente en el mismo saco. Creo que los dos al final han hecho las cosas bastante peor de lo que podíamos esperar, pero sobre todo el Villarreal, obviamente. Es que es un fracaso sin paliativos lo del Villarreal en Champions. Yo lo del Athletic lo llamaría decepción. Así que si he hablado de fracaso en los dos casos, tiene toda la razón Paulota, y creo que no podemos hablar del mismo nivel de decepción en uno y otro caso. Miquel dice: buenas chavales, el año pasado os pregunté por Krupi al ver que un chaval de 18 años había quedado pichichi de la segunda francesa. Tiene cosas de jugador muy grande. Ojalá verle en el Arsenal en un par de años. A mí me gusta mucho Krupi. No sé si a nivel físico, creo que está siendo inteligente para salvar golpes, choques con defensas de la Premier League, y que ha ganado a nivel físico, que ya no es ese jugador tan liviano como veíamos en la Liga Francesa hace un tiempo. Pero bueno, me parece que está firmando una buena temporada con el Bournemouth. Sin ser absolutamente indiscutible para Iraola, está firmando buenos números. Insisto, que es un jugador con capacidad para irse en el 1 contra 1, buena llegada, inteligente también en los últimos metros. Jugador a seguir, Eli Krupi, sin ningún género de duda. También nos llama un poco la atención Víctor Jimeno Aranda en iVoox. Dice: compro todo lo de la Champions, lo del Eintracht es un horror, pero no veo lo de buena plantilla. En comparación con otros años es muy flojita, ni un jugador referente, verde por las bandas, nada arriba, complicado. Pues mira, Víctor, no acabo de estar del todo de acuerdo. A mí sí que me parece que el Eintracht tiene donde rascar. Por cierto, un equipo del que estaremos bastante pendientes en las próximas semanas con la llegada de Albert Riera. Debutó con empate a 1 contra Unión Berlín, siendo inferior claramente en el partido, pero a mí sí que me parece una plantilla con potencial. Robin Koch me parece un central ya con mucha experiencia, el capitán, creo que es un buen futbolista. Bastante futuro en Collins y sobre todo en Nathaniel Brown, jugador de tan solo 22 años que puede jugar de central, de lateral, de carrilero. Creo que ese sí que es un futbolista claramente a seguir. En el centro del campo, la experiencia de Skiri, pero sobre todo
Hugo Larsson, el mediocentro internacional sueco, 21 años, un futuro tremendo. Kanu Jun me parece también que tiene mucho que decir de cara a futuro. Te doy la razón en una cosa, me parece más una plantilla de futuro que lo que le estoy viendo a nivel de realidades, porque Gianmatteo Bajoya también me parece un proyecto de futbolista bastante interesante. No sé, a mí me parece una plantilla, es verdad que más hecha de cara a ver lo que puede dar de cara a un futuro que con realidades, que con gente, insisto, como Koch, que puedas decir te pueden rendir claramente ya en un equipo de calidad Champions. Pero si hablamos de proyectos de futuro, a mí sí que me parece un equipo al que estar bastante atento. Y acabaremos con la pregunta de Cristian Burguillo Santiago. Dice, buenas, hace un año a estas alturas os di mi impresión y os pregunté qué os parecía James Wilson del Hertz. Hoy justo lo ficha el Tottenham, me parece raro ya que el año pasado jugaba todo y se le veía mucha proyección y este año apenas estaba jugando con el equipo líder. ¿Qué encaje le veis en los Spurs? Bueno, yo creo que es también un fichaje a futuro, que no se ficha a un futbolista como Wilson pensando en que le pueda pelear la titularidad a los Solanke y compañía, pero me parece una buena apuesta por parte del Tottenham, precisamente en un momento en el que no está brillando mucho. Se le puede firmar por una cantidad, estoy buscando cuánto han pagado por él, que no recuerdo la cantidad, pero precisamente porque no está brillando ahora y al ser un jugador de futuro, me parece que la opción puede estar bastante bien tirada. El Hertz, que se está saliendo esta temporada, está concretamente cedido ahora mismo en dinámica de filial del Tottenham. Supongo que va a entrenar en dinámica del primer equipo. Van a ver de lo que es capaz, y lo que tiene es opción de compra. No sé si es obligatoria, no sé si es obligación de compra o opción de compra, pero de momento es una cesión por el delantero de Edimburgo de tan solo 18 años, que es verdad que este año, por ejemplo, en la Premiership escocesa no ha marcado, solo ha jugado 6 partidos y no ha marcado. Sí que ha anotado 2 goles en Copa de la Liga, internacional sub-21 por Escocia, y que ya ha debutado, ante lo que pudiera pasar. Ha debutado con la absoluta de Escocia, digo ante lo que pudiera pasar, porque tiene pasaporte también de Irlanda del Norte. Llegó a jugar un partido con la sub-17 de esa selección. Insisto, futbolista que se mueve bien en el ataque, que el año pasado estuvo a muy buen nivel, tan solo 18 años, y que está en dinámica del Tottenham sub-21 del filial. Atentos, por tanto, a la figura de James Wilson. Nosotros nos vamos, volveremos la semana que viene, que será ya previa de Playoff de Champions. Vamos a tener los partidos del Real Madrid contra el Benfica en Lisboa, del Brujas Atlético de Madrid y el resto de eliminatorias. Estaremos muy pendientes la semana que viene de esa previa de los Playoffs de la Champions. Hasta entonces, sed felices, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.